Bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde al teórico de desarrollo del mesodermo, sistema genital. Como sabemos, esta hoja embrionaria es una hoja embrionaria que va a dar tres grandes paquetes, lo que corresponde al epímero, al mesómero, que es en el que nos vamos a centrar hoy, y al hipómero. Si prestamos atención, este mesodermo general estuvo asociado a lo que era el desarrollo de la notocorda, que vimos en teóricos anteriores, al epímero, que va a estar asociado con lo que era la dermis y la musculatura y la columna vertebral en sí. El caso del hipómero está asociado con lo que es toda la parte, tanto de los esbozos de la pata, peritoneos, como también todo lo que es la parte de la vascularización y la formación del corazón y los vasos. En esta oportunidad nos vamos a centrar a lo que es el mesómero, el mesodermo intermedio, que es conocido también como nefrótomo. Este me va a dar origen a todo lo que es la parte de los riñones y conductos urogenitales, como también a lo que son los esbozos gonadales en asociación con el hipómero. Este mesodermo, para verlo acá, estamos viendo mesodermo central, me da la notocorda, ¿sí? Me da la parte del corazón, me da lo que son los miembros y la parte que nos vamos a centrar hoy es la parte del sistema gonadal. Estos son los riñones y esta es la cresta gonadal. En el caso del aparato genital, ¿sí? Este sabemos que está determinado por un sexo genético y cromosómico que se da en la fecundación. Como es bien sabido, lo que es el ovocito en sí presenta lo que va a ser el cromosoma X, mientras que los espermatozoides pueden ser X o pueden ser Y. Entonces, dependiendo de cuál sea el cromosoma que se fusione durante la fecundación, el sexo cromosómico va a ser o XX para el caso de las hembras o XY para el caso de los machos. El fenotipo como tal empieza a aparecer recién a la séptima semana, que es el periodo inicial del desarrollo de la etapa indiferente de este desarrollo sexual. En sí, el desarrollo de las gónadas como tales va a derivar de tres fuentes entonces: el mesotelio, el mesénquima subyacente y las células germinales primitivas. Que acá vamos a hacer un paréntesis porque estas células germinales primitivas ahora vamos a ver que no se originan en las gónadas, sino que se originan fuera de ellas y migran durante el desarrollo para colonizarlas. Entonces, cuando estas gónadas son indiferenciadas, ¿eso qué quiere decir? Que no las podemos diferenciar ni como ovarios ni como testículos. En este caso, lo que ocurre es que comienza una proliferación a partir de lo que es el mesotelio y el mesénquima subyacente, y se la empieza a visualizar justamente como una cresta gonadal. Podemos visualizar aquí. Como podemos ver también, está sobre lo que es el riñón mesonéfrico, el cual también va a ser su conducto, que ahora lo vamos a ver más adelante. Esta gónada en sí, que se está desarrollando en las crestas genitales, empieza a tener unos cordones gonadales, que son los que vamos a llamar primarios y secundarios, y que ahora vamos a ver dónde intervienen. La gónada en sí va a tener una corteza externa y una médula interna. En el caso de las hembras, esta corteza se va a diferenciar en ovarios y la médula va a desaparecer. Mientras que en el caso de los machos, esta corteza va a disminuir ampliamente de tamaño y lo que se va a diferenciar bien va a ser la región medular, que va a ser mi parénquima testicular. La gónada durante este periodo indiferenciado tiene cordones sexuales primitivos, que son los que se forman por la proliferación de estos componentes superficiales del mesotelio, que es el epitelio de la cresta genital, y de su mesénquima subyacente, que es lo que podemos visualizar aquí, estos cordones. Las células germinales primordiales, cuando culminan su migración hacia la gónada, como habíamos dicho, estas células se originan extragonadal, cuando ellas migran,
tienen dos lugares de posicionarse, o entre estos cordones primarios o bien en la corteza. Ahora vamos a ver. Cuando estas células migran, pueden entonces quedar incluidas en estos cordones primarios y también en la corteza. A su vez, vamos a observar que los elementos de los mesonéfros, como por ejemplo las nefronas y los conductos mesonéfricos, están asociados a esta gónada todavía. Y ya empieza a aparecer el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller. Como habíamos dicho, estas células germinales primordiales se desarrollan extragonadalmente. Se desarrollan en el tallo del saco vitelino. El saco vitelino, recuerden que es una membrana extraembrionaria que tiene la capacidad de generar vasos sanguíneos. Entonces, estas células germinales primordiales van a migrar de este tallo del saco vitelino utilizando esos vasos sanguíneos como vía y van a ir migrando a través del torrente hasta llegar a la zona de lo que es el divertículo metanéfrico. Ahí van a hacerlo por diapédesis, es decir, van a empezar a utilizar sus estructuras de lo que son como sus digitiformes que presentan estas células y van a empezar a migrar hacia esta cresta gonadal que está en desarrollo. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde se está diferenciando justamente esta gónada, en donde ellas van a luego desarrollarse y madurar a ovocitos o a espermatozoides. Bueno, una vez que entonces que ellas migran y llegan hasta donde está esta cresta gonadal, van a tener dos lugares donde se van a ubicar, o en la corteza, en el caso de las hembras, o en los conductos primarios, en el caso de los machos. Como podemos ver, ahora en lo que es la siguiente imagen, sabemos que entonces se van a hacer visibles estas células en el saco vitelino a partir de la cuarta semana. Van a migrar entonces a lo largo del mesenterio dorsal hacia las crestas gonadales y hacia la sexta semana van a penetrar en el mesénquima y se van a unir a estos cordones gonadales. La diferenciación sexual, ya que hasta ahora estábamos hablando de etapa indiferenciada, bueno, esta diferenciación sexual se va a dar tanto en el testículo como en el ovario. En el caso de los testículos, los cordones sexuales primitivos van a formar los cordones testiculares medulares, que luego son los que se me van a diferenciar como túbulos seminíferos. Es decir, estos cordones, que son los primitivos o primarios, se me van a diferenciar en mis túbulos seminíferos. En estos lugares es donde se va a producir la diferenciación y maduración de mi célula germinal primordial, que va a pasar a ser mi espermatogonia, hacia mi espermátide y luego se va a producir el proceso de espermiación para lograr justamente lo que es un espermatozoide. En el caso de los ovarios, los cordones sexuales primitivos me van a formar los cordones corticales y se van a disgregar luego en acúmulos celulares, ya que se tienen que formar los folículos ováricos. Es decir, que van a desaparecer esos cordones y me va a quedar una médula que no va a presentar túbulos como en el caso de los machos. En este caso estamos viendo cómo luego se disgregan cuando ya los ovocitos están ubicados en la región cortical y luego van a formar lo que son los folículos ováricos, es decir, me va a dar origen a las células foliculares. Para evacuar estos ovocitos, el ovario luego lo que va a utilizar va a ser el conducto paramesonéfrico, que va a pasar a ser después mi conducto de Müller, y es el que me va a dar origen a lo que va a ser el istmo, el útero y parte de la vagina. Hay una coexistencia de estos conductos, tanto el paramesonéfrico como el conducto de Wolff, que vimos que estaba asociado al mesonéfros, durante estas etapas embrionarias. Como podemos ver en esta imagen, ¿sí?, el conducto mesonéfrico está en asociación directa con lo que es el riñón. Y en el caso de los machos, fíjense que tiene una conexión directa hacia donde están los túbulos seminíferos. Dado que este conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, es mi futuro conducto deferente y en esta región epidídimo. Mientras que mi conducto
paramesonéfrico, que es el que tenemos en naranja aquí, podemos visualizar que pierde conexión directa. Esto se da a partir de una señal hormonal. Cuando el sexo genético es macho, se produce un aumento a nivel de lo que es testosterona y la hormona antimülleriana disminuye, por lo cual mi conducto de Müller va a desaparecer. Caso contrario a lo que ocurre en el caso de las hembras cuando se está desarrollando un ovario, en donde mi conducto paramesonéfrico, conducto de Müller, es el que va a tomar mayor importancia y se va a asociar de manera directa con lo que es el ovario y va a formar en la región anterior lo que es el istmo de este ovario, donde va a caer este ovocito y es el sitio donde se va a producir la fecundación, mientras que mi conducto de mesonéfros o mi conducto de Wolff va a empezar a desaparecer, ya que el pico hormonal de la hormona antimülleriana es mucho mayor que el pico de la testosterona. Entonces, este sistema de conductos, vamos a tener dos conductos claves y esto tenemos que tener en cuenta. Conducto de Wolff y conducto de Müller. Estos dos crecen en sentido caudal y se unen en el seno urogenital primitivo. ¿Qué me va a dar mi conducto de Wolff? Epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales. ¿Qué me va a dar mi conducto de Müller? Trompas de falopio, útero y vagina. Vamos a arrancar ahora lo que es el desarrollo de los testículos. Bueno, estos testículos en sí son condensaciones, como habíamos dicho, que primero arrancan como una condensación de cordones gonadales. Son estas condensaciones. Luego, esta gonada se empieza a expandir. Recuerden que los testículos son órganos pares. Cuando esta gonada se empieza a extender, empieza a aparecer lo que es la red de testis. Esta red está formada tanto por tejido conectivo que separa en trabéculas, dejándome lóbulos y túbulos seminíferos bien desarrollados, y a su vez también tengo tejido conectivo rodeando la cápsula formando mi túnica albuginea. Recuerden que este testículo se va a separar del mesonéfros y va a quedar suspendido en el mesenterio a partir de lo que es el mesorquio. Entonces, ¿qué estructuras yo voy a tener en juego? Los túbulos seminíferos, que van a ser parte de mi parénquima y donde van a estar mis células germinales en diferenciación, los tabiques que me van a estar formando tejido conectivo y la túnica albuginea como tal. Este desarrollo testicular se va a dar entonces en asociación directa con lo que eran los riñones, ya que luego los conductos mesonéfricos van a ser los conductos de Wolff y como ya vimos van a tener una asociación directa para lo que es la evacuación de estas células que van a ser los espermatozoides. En la octava semana, estas células intersticiales van a comenzar a secretar hormonas. La principal hormona que van a secretar entre la octava y la 12ª semana son las testosteronas. Luego va a seguir produciendo otras hormonas y va a competir con mi hormona antimülleriana. Esta hormona antimülleriana tiene una asociación directa con lo que es las células de Sertoli. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que estas se diferencien como tales porque va a disminuir justamente esta antimülleriana y va a suprimir el desarrollo a su vez de los conductos paramesonéfricos. En sí el conducto de desarrollo entonces de los que son los genitales machos, vamos a tener conductos intratesticulares, que son los conductillos eferentes, que son los que van a estar dentro de los testículos, que son estos que estamos aquí, y luego tenemos los conductos extratesticulares, que vamos a tener a lo que es el epidídimo, que está por aquí, y luego mi conducto deferente. Estos, acuerden que derivaban del mesonéfros. Y mi conducto paramesonéfrico va a degenerar.